En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude con su gracia para ir entrando en el misterio de su resurrección. En este sábado dedicado a María Santísima, nuestra Madre Virgen Dolorosa, por toda la mañana hasta la nochecita o el atardecer, donde entraremos ya en el misterio de la alegría de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, con la vigilia pascual que vamos a preparar con este videíto, anticipándonos un poco para poder ser plenamente parte de este misterio tan grande y adentrarnos en él de la mano de Jesús con amor y mucha confianza. Tenemos 6 semanas a partir de este domingo de resurrección y la vigilia que lo precede tan hermosamente, hasta la primera semana de junio, que sería el tiempo de la ascensión. Comenzaría con la fiesta de la ascensión del Señor, pero tenemos 6 semanas de Pascua. Hemos vivido un tiempo que se llama la Cuaresma, antes de la Semana Santa, que estamos a punto de concluir. Pero para iniciar, todas las semanas son santas, pero digamos el centro de toda nuestra fe, del misterio pascual, ¿no? De la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decía, hemos tenido la Cuaresma hacia la Pascua por la vía dolorosa, ¿no? Y ahora estamos a las puertas de la Pascua de Resurrección con Jesús por la vía del gozo, de la vida, del amor, o el orden que mejor les parezca. Tal vez yo empezaría, es que es inseparable el amor de la vida y el gozo de ambos, ¿no? Porque es un regalo de Dios. Tiene que ver con nuestras virtudes, con la virtud de la caridad, que es el amor más pleno, y con un fruto del Espíritu Santo, como es el gozo, que es la vida de Dios en nosotros. Está muy entrelazado, interrelacionado la vida, el gozo y el amor, como las facetas de Dios en nosotros, de su amor infinito e incondicional. Entonces tenemos un tiempo, y no sé si ustedes han escuchado alguna vez, yo sí varias veces, incluso tenía un librito hace muchos años con el cual hice un retiro muy bonito que se llamaba, un poco contradictoriamente, la Cuaresma del Gozo, ¿no? Un poco para despertar a la resurrección, aunque no son 4 semanas, sino son 6. Bueno, es que en el gozo y en el amor, Dios siempre nos da la yapa, ¿no? Entonces, tenía un librito que se llamaba La Cuaresma del Gozo, y el autor, vagamente, no recuerdo exactamente las palabras que decía, pero me tocaron el corazón, porque decía que era, entre los seres humanos, no es poco común acompañarnos en el dolor. Bueno, hoy en día también hay mucha indolencia, indiferencia, distancias, no la santa indiferencia ante el mal, sino a veces consideramos a nuestros hermanos como mal, como un obstáculo. Eso es algo muy serio que hay que profundizar, porque está relacionado con la fe que Jesús en un momento nos pregunta, refiriéndose a su segunda venida, nos deja la inquietud en una pregunta: cuando yo regrese,
por segunda vez hallaré fe en la tierra. Creo que esas son las ansias del corazón de Dios en nuestros corazones, que andan inquietos desde entonces hasta hoy, y cada vez estas ansias de Dios en amor por nosotros son más fuertes. Entonces, este autor decía que es común, aunque ahora vemos otros obstáculos también en esto, es más común compartir dolores, penas, sufrimientos y llorar con alguien por ellos, que llorar de gozo y compartir alegrías. Y nos ponía ejemplos de personas que habían ganado campeonatos, que habían obtenido premios, que habían logrado reconocimientos, que habían en su vida, digamos, como comúnmente se dice, habían tenido éxito, ¿no? O su trabajo había sido eficaz y recomendado y publicado, registrado y compartido, pero solo o sola la persona, con unos cuantos podía compartir, y a veces a la ligera, muy superficialmente, y luego se olvidaba esa alegría y de pronto estaba la persona sola con su gozo y su alegría. Bueno, y si tenía fe, se regocijaba en el Señor, pero que no era tan fácil compartir alegrías, incluso hasta el nacimiento de un bebé, o cuando la persona, la mujer está gestando y quiere compartir su alegría, a veces no encuentra reciprocidad en el esposo o en la pareja, como ahora se dice, ni tampoco a veces en los amigos o en el trabajo, ¿no? Y dice, oh, eres un conejo, vas a tener... A veces hay personas que me han compartido que han dicho cosas así cuando era su segundo o tercer hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque, y la persona pensaba en sus adentros, me compartía, bueno, yo soy la madre, yo soy la que la voy a educar con mi esposo, en la familia, yo soy la que voy a gastar, porque esta persona que es mi jefa o autoridad en el empleo se preocupa por los hijos que tengo, el número, como si ella lo fuera a mantener, no le voy a pedir un aumento, como quien dice, ¿no? Y bueno, la persona no podía a veces compartir la alegría como quisiera, así como a nuestras anchas, ¿no? Y de repente tú que me escuchas, yo también me ha pasado, me está pasando, me pasa cada rato, frecuente, que tal vez no sé compartir bien, ¿no? Pero a veces digo, la alegría que tengo en mi corazón es tan grande que debería salirme a gritos, ¿no? Pero no sé por qué me sale como una palabra así, despacio, suave, y miro a la persona como pienso que somos amigos y que nuestros corazones están cerca, pues, ¿no? Porque a veces soy un poco ilusa en esas cosas, ¿no? Me falta cancha, ¿no? Pero bueno, me abro y no recibo ningún eco, algo así, sino, no sé, cambian el tema o de repente cuentan otra cosa que no tiene nada que ver, y comprendo que no fui oportuna en compartir mi alegría, ¿no? Pero la verdad es que la alegría se comparte por sí misma porque es fruto del amor, de la vida de Dios en nosotros, y toda alegría y gozo es expansivo. Y por eso los novios, por ejemplo, se casan públicamente, hacen su participación, también tienen su pregón, así como hay el pregón pascual, hay su pregón que son las proclamas matrimoniales, preparan toda su boda con entusiasmo y alegría. Bueno, aunque digo en lo ideal, porque muchas veces ahora se vive diferente, ¿no? Pero esa es la razón de los novios, de compartir su alegría. Y el matrimonio es público, la familia también se relaciona en la sociedad y se abre a la vida, porque lo que están viviendo es imposible de ocultar, que es su amor, y no es necesario ocultarlo tampoco, porque el amor nos llena de vida, de paz, de esperanza, nos ilumina, ¿no? Todo nuestro ser. Bueno, estamos en este tiempo entrando, pero todavía, ¿cómo será? Pues, ¿no?
quiero invitarlos a prestar atención al pulso de sus corazones y de sus sentimientos, de los cuales mucha gente no le gusta hablar, y vamos a compartir un poquito más adelantito cómo hacer para comprender el valor de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, es probable que, aunque sabemos, la Iglesia se esfuerza por compartirnos este tiempo de Dios, a veces no llega el eco, ¿no? Por ejemplo, hace unos días habían en los noticieros, entrevistaban a la gente sobre la Semana Santa. Y una de las cosas que les preguntaban era ¿qué tal esta semana de solemne, de silencio, de recogimiento? No decían silencio y recogimiento, porque esas palabras ya no se usan mucho. Ahora se dicen esas palabras, como decir esta semana ni quietud tampoco, de tranquilidad, casi de vacaciones, algo así, ¿no? Decía estos feriados, vamos a decir, religiosos, así más o menos decían los periodistas y la gente. Y la gente los entrevistaban en las boleterías de la salida de los buses para provincias o distritos diferentes fuera de Lima. También entrevistaban a personas en los mercados que vendían comida, es decir, las cosas para hacer la comida, el pescado, el pollo, la carne, los precios. Y las respuestas de la mayoría de la gente, me sorprendió una bien bonita, que ya una señora había hecho el recorrido de las 7 iglesias antes de la celebración del Jueves Santo con su esposo, que los había levantado a ella y sus hijitos a las 5 de la mañana para empezar en el centro de Lima, cuando todo el mundo todavía está calladito y medio dormido, su tiempo de adoración al Santísimo, agradeciendo a Dios por la Eucaristía, ¿no? Por el regalo de ese milagro de amor tan hermoso en nuestras vidas, de ese sacramento, ¿no? De la Eucaristía. Y la señora estaba contenta, así con su moño, con su buzo, se habían levantado talco y se habían ido, y eso me alegró. Pero la mayoría de otras personas hablaban lo que iban a comer, los mariscos, el pescado, los precios, y lo más importante era estar con su familia, hasta que un señor joven dijo: estoy feliz por esta semana porque voy a poder tener un tiempo para huir de la realidad. Y, mucho gusto, gracias Señor, le decía la periodista. Y no, los periodistas no atinaban a hacer una buena pregunta como para centrarlos en el misterio de la fe de esta semana, porque, o sin decir misterio, en un lenguaje, por decir, ¿no? Silencio y recogimiento, no, nada de eso, ¿no? Hemos perdido el valor, no del silencio y recogimiento, pero de saber expresar nuestra vida espiritual, y porque hemos dado prioridades a situaciones y cosas y realidades que son importantes y valiosas en la vida, ¿no? Práctica y concreta, pero que han cobrado el centro de nuestra vida. Entonces nos está faltando el anuncio, y tal vez las personas que anuncian. Por eso, con mucho cariño, hago este videito y lo esparzo para que a nadie le falte. No soy la única, muchas otras personas he visto también que comparten cosas muy preciosas, y me alegra, me regocijo. Pero a veces no sabemos cómo compartir. Yo misma comparto, pero tampoco sé del todo cómo. Pero ahí vamos, ¿no? Entonces, animémonos mutuamente no a enseñar porque estamos en un lugar particular, ¿no? De potestad para enseñar, sino a compartir la vida de Dios en nosotros con los demás, tal como es. Tal vez la persona con la que compartimos está en un proceso más allá que el nuestro, o más acá, no sé, y no nos comprenda. Pero si somos instrumentos de Dios, algo de lo que compartimos va a avivar en esa persona su fe, y va a ser una chispita que se vaya expandiendo y nos va a disponer mejor para todo lo que Dios nos comunica, que pareciera que en estos tiempos que somos capaces de decir que Dios comunica poco, ¿no? Y que su Espíritu Santo está medio dormido. Pero en realidad los dormidos y los que nos abrimos a su comunicación estamos tan atiborrados con ruidos cada vez más altos y fuertes que nos impiden sentir, como le decía
el profeta Elías a Eliseo, a Samuel, ¿no? Y cómo escuchar todas estas historias tan bonitas donde la voz de Dios aparece en una brisa suave. Pero ahora las brisas suaves difícilmente se captan, pero no es imposible. Para eso estamos haciendo estas cositas, avivando, moviendo el agua como el hombre que estaba paralizado y no tenía quien lo meta a la piscina cuando el agua se avivaba para sanar. Nosotros queremos sanar nuestro mundo, sanando nuestros corazones y compartir de esa gracia con los demás, ¿verdad? Porque no queremos este camino de la Pascua de Resurrección por la vía de la vida del gozo, del amor, que Cristo resucitado camina en soledad, ¿no es cierto? La soledad es importante, el silencio es importante, pero no la soledad de la falta de amor, ni el silencio de la falta de comunicación. Eso no. El silencio de estar alerta, ese sí, de gustar y de ver cuán bueno es el Señor y cuán dichosos somos cuando nos acogemos a Él. Y para eso es preciso no el aislamiento, sino vivir, desde nuestro jardincito interior donde Dios habita, ¿no? De ese manantial de agua viva que Él ha puesto en nuestros corazones. Vivir desde ahí y regar la ciudad y los jardincitos de nuestro prójimo para embellecer nuestras vidas y que se note la gran belleza de nuestro Señor Jesucristo en su infinito amor, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado en las purísimas entrañas de María, no creado y de la misma naturaleza que el Padre. Y así podemos seguir con la profesión de nuestra fe. Entonces se trata este asunto de la resurrección que vamos a seguir trabajándolo en otros videitos más en esta semana y así sucesivamente. Se trata de la resurrección de Jesús, es principio de fe o de vida. Y también ahí tenemos un obstáculo. A veces escuchamos a personas muy queridas para nosotros, quizás hasta familiares, que nos dicen que creen en que nuestra vida tiene una cierta trascendencia que se manifiesta en energías o vibras de lo que somos y que eso queda después que morimos, pero al morir solamente hay una cosa oscura y ya no estamos en este mundo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces uno dice, hubo un cortocircuito ahí. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es que vamos a prestar atención? ¿Cómo personas que recibieron el don de la fe el día de su bautizo, que hasta fueron educados por la iglesia en la fe, su fe fue educada desde pequeñitos, qué pasó? Que al final de su vida la perdieron? Porque todos somos responsables de todos, en verdad. Aunque no querramos, a veces no queremos. Podemos decir, ese es su problema, esa es su responsabilidad, ese es su asunto, el mío es este. Si no está ahí, bueno, qué pena. No. No podemos ser indiferentes unos de otros. Miremos a Jesús. Murió por ti, por mí, por todos. Él, y cuando todavía éramos pecadores, o sea, no, ni siquiera cuando habíamos convertido, entonces ya merecíamos el premio de su redención. No, Él entregó su vida así. Y en la cruz, su primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no, después de ese amor, no podemos decir lo de aquel o de aquella, lo de este o de este otro, no es cosa mía. Sí voy a encontrarme con el Señor apartándome de estas personas que son un obstáculo para mí y voy a cortar comunicación porque me distrae.
de mi cercanía con el Señor y de mi vida en Dios. Eso será un miedo. Sí, hay que tener compasión, mucha solidaridad y todo el amor de Jesús en nuestro corazón para que esos hermanitos nuestros que ven el final de la vida como que se apagó la luz, o las relaciones humanas como obstáculos para nuestro encuentro con Dios, tenemos mucha compasión y mucho amor para que sus ojitos se vuelvan a abrir a la verdad, su corazón se suavice con la gracia de Dios y todos podamos ¿Cómo? ¿Por qué no vamos a poder tener cielo sin nuestros semejantes y sin las personas que Dios puso en nuestro camino? El cielo comienza aquí y nadie está de sobra, ¿verdad? Entonces, en este pequeño videito quiero invitarlos partiendo así de estas cosas que he escuchado, de esta preocupación que seguro también es tuya, de estos deseos de compartir la vida de Dios en ti, en mí, en todos, destacar algunos puntitos y después vamos en otro a desarrollar otro y otro así. Ahora es el puntito central, es un poquito descifrar y nombrar algunas palabritas claves de la resurrección. Ya hemos dicho 3: vida, gozo y amor. También está el gustar y el ver, que hemos dicho. Y también hemos compartido de la fe, ¿verdad? Y si hablamos de gustar y ver y de nuestros sentimientos y de nuestros afectos. En este tiempo, entonces, vamos a hablar un poquitito del significado y les voy a tocar un punto del Cirio Pascual para que vayamos a la vigilia habiendo gustado y visto en nuestro interior con mucha más atención y entremos en el misterio de lo que, en este caso, de la vigilia, que el corazón es la resurrección de Jesús, pero que se anuncia a través de el pregón pascual, que está vinculado al cirio pascual y toda su simbología. Y por ahí, por nuestros sentidos, que son valiosísimos, ¿no? También para los sacerdotes, que a veces nos dicen que no, pero sí, los sentidos tal vez están en una lucha interna, pero nuestros sentidos, sentimientos y percepciones, no, justamente de eso se tratan los sacramentos, ¿no? Y bueno, la Eucaristía y la Iglesia es sacramento de salvación, es signo, es señal. No podríamos captarla si cerramos, como diría Teresa de Ávila, levantad puertas antiguas, recitando un salmo, ¿no? Que sería abrir las puertas antiguas y abrir los sentidos para la vida de Dios, que son las puertas por nuestro sentido, por nuestra sensibilidad, captamos, abrimos las puertas para luego tener conocimiento interior, discernimiento y gustar y ver con los ojos de Dios, con la mirada de Dios en nosotros, como los niños de quienes Jesús dice es el reino de los cielos, precisamente porque ellos ven a Dios, y es así, a través de nuestra relación afectiva, que nosotros captamos la realidad de Dios y tenemos experiencia de Él, porque Él es amor. Así de simple, ¿no? Pero un poco complicado hoy en día, porque mucha gente vive con sus heridas que ni las reconoce y con sus temores de que le duelan y no dejarse sanar y curar. Bueno, así vamos. Pero hoy por ti, mañana por mí. Sí, hoy estamos alentados, alentemos a los demás. Y quizás un día, cuando por alguna razón y un sufrimiento no trabajado en confianza y en fe, estemos desalentados, el Señor proveerá, por haber sido consuelo para otros, del consuelo que necesitamos para renacer y transformarnos con su amor. Bueno, entonces, el amor ha vencido
a la muerte. Esa es la resurrección, así a grosso modo. Estamos dando así puntitos, poniendo estaquitas a estas 6 semanas, ¿no? Y he hablado sobre gustar y ver. A veces nos cuesta gustar porque estamos todavía sumidos en la muerte como los apóstoles, ¿no? Ellos necesitaban testimonios, pero estaban asustados. Jesús había muerto, había prometido, la Virgen estaba con ellos, pero no veían más allá de su nariz, de su emoción, de su impacto, del impacto del dolor, del fracaso de Cristo, de todo lo que habían vivido. En 3 días era, porque la vigilia ya es la víspera del domingo, un poquito menos, digamos, ¿no? Era muy cortito del Viernes Santo a la vigilia y al domingo, ¿no? Así somos los seres humanos, lentos en procesar, y el mal, el dolor, el sufrimiento nos impacta tremendamente, que nos deja pegados ahí, ¿no? Paralizados, angustiados, queriendo salir sin poder cómo, ¿no? El dolor, el pecado, el sufrimiento, la traición, todo era de la muerte que había tenido uno de los compañeros, era abundante, ¿no? ¿Cómo podríamos? El ensañamiento hacia Jesús, el estigma de haber tenido una muerte ignominiosa, el Mesías, el esperado, es bastante. Nosotros, por eso Jesús dice, dichosos los que sin ver han creído. Esos somos los que me escuchan y yo, ¿no? Nos hemos llevado la mejor parte, pero no para quedárnosla, ¿no? Y que el odio que nos separaba ha sido derrumbado por el amor, y que ha vencido, y que Cristo nos ha reconciliado. Todo eso no había forma de captar. Entonces, ¿qué es el gusto? El gusto, aquí en gustar y ver, sentir, el maestro es San Ignacio de Loyola. Y él nos habla de que el gusto es el discernimiento, que implica sabiduría, destreza, tacto, madurez, juicio, ¿no? Mucho pedir. A los apóstoles en ese momento, a pesar de que habían estado tan cerquita de Jesús, ni por ósmosis todavía estaban ahí, y nosotros tampoco todavía, quizás intelectualmente, pero poco a poco vamos a ir interiorizando en estas 6 semanas. Ignacio dice, no es el mucho saber, no es el mucho saber el que harta y satisface al alma. Harta en el buen sentido de la palabra, no de estoy harto, sino satisface. Sino el sentir y gustar las cosas internamente. Miren a todo un Ignacio, un teólogo, un santazo del discernimiento, de todo esto, de las decisiones. Sino hay que pararse, nos invita a pararse, para gustar y sentir. Este videíto pretende eso. Parémonos, vamos a gustar y sentir. Cuando decimos gustar pensamos en el paladar, ¿no? Pero sí tiene algo, pero es el paladar espiritual, como el tacto que dice, ¿no? Para el juicio, la destreza, como el chef que dice cuando gusta algo, dice le falta un puntito de sal, tiene mucha pimienta, agreguémosle esto para bajar. Le falta no sé qué, dice, algo le falta y no encuentra, en una de esas ilumina y dice, lo que le faltaba era un poquito de hierba luisa o de hierba buena, no sé, una cosita así, ¿no? Y lo coloca y le da el toque que estaba buscando para que esté sabroso. Así también tiene que ver nuestro gusto espiritual, que implica, ¿por qué es importante gustar y sentir? Para que se produzca el encuentro. Porque la resurrección se trata de testimonios y de ser testigos de Cristo vivo. Pero ¿cómo voy a dar un testimonio? O voy a ser testigo de alguien a quien no conozco, de alguien con el que no tengo una relación, ni superficial y mucho menos íntima. Ya sería terrible. Pero justamente gustar y sentir es la gracia que vamos a pedirle a Dios en este tiempo de Pascua, de resurrección, así también el de avivar nuestra fe, para poder comprender su vida en nosotros y que no todo es una oscuridad y después nada. O sea, el misterio de la resurrección de Jesús nos involucra y nos toca profundamente en el sentido de nuestra vida.
Por eso decimos vida, amor y gozo. Entonces, tiempo de encuentro implica estar. Cuando me detengo para gustar y sentir, estoy presente. Y estoy según el tiempo de mi corazón. Y el corazón es el que verdaderamente conoce todo lo que es de Dios, porque así hemos sido creados con un corazón, y es el corazón de Jesús el que Él nos ha entregado, con el que Él nos ha redimido y del cual manó agua y sangre al ser traspasado por la espada y ríos de misericordia. Por eso el segundo domingo después de la resurrección de Jesús es el día de la divina misericordia. Y Jesús se reveló a Faustina Kowalska porque estamos faltos, ciegos, miopes, cortos de esta parte en nuestra vida. Y solo preferimos a veces por no dejarnos tocar en el dolor, en el sufrimiento y no volver sobre él, nos ubicamos en las dimensiones racionales e intelectuales de las cuales damos cuenta y todo, y nos mantenemos a flote, como decir, pero no a fondo. No se trata de vivir a flote, se trata de vivir a fondo. Entonces, Ignacio aprendió en la experiencia que solo por el mundo de los afectos es que vamos a lo profundo de nuestro ser. Y por ahí, solamente así, es que se hace más fácil en nosotros nuestro camino de conversión, de regreso a Dios, que es el que hemos estado trabajando en la Cuaresma. Entonces no podemos saltarnos ese camino, ni dejar de valorarlo, ni retomarlo, ni agradecerlo, ni seguir caminando de ese camino de conversión hacia el de vida plena y de gozo, y de sentir internamente todo lo que el Señor nos va a ir revelando a fondo, no en el intelecto ni en la razón, haciendo uso de ellos, obviamente, pero no es ahí donde se produce la experiencia, como la experiencia que es una experiencia de enamoramiento. Entonces nos toca sentir internamente, a tomar cuenta de nuestra sensibilidad que Dios nos ha dado y cómo Dios nos habla y cómo nosotros hacemos un coloquio, como dice San Ignacio, desde nuestra sensibilidad entramos en profunda oración, por lo tanto en comunicación con Dios. Y no podemos excluir de ahí a nadie, porque a veces pensamos que las personas que más queremos pueden ser un obstáculo en nuestra vida con Dios. Todo lo contrario. Lo que tenemos es que bucear juntos y animarnos a bucear juntos en el amor que es Dios. Y entonces, en toda experiencia espiritual, integrada como es Dios, como nos quiere, participa también nuestro cuerpo. Y por eso gustar hace referencia al mundo de la consolación, que nos permite aprender y reconocer la acción del Espíritu de Dios en nosotros mismos. Sentir nos proporciona un material rico sobre el que podemos discernir, nos enseña San Ignacio, y nos hace ver, como los niños, por dónde nos va llevando Dios, que es Dios de vida, de nuestra historia, con nuestros hermanos, donde ninguno es un obstáculo. Y nos ayuda a descubrir el paso de Dios por nuestra vida concreta, en la de nuestros semejantes y en la nuestra. Y entonces sí hay un silencio, un tiempo tranquilo para lograr un encuentro hondo. Y este silencio que implica crecer en el Señor es detenernos, hacer las cosas sin prisa, con pausa. El mundo no se va a acabar. Tú y yo no somos atlas para sostenerlo. Y si dejamos de sostenerlo, se viene abajo. Eso no va a pasar. Solamente cuando sentimos y gustamos con el corazón y entablamos una
comunicación con Dios en lo profundo de nuestro ser, se nos da el conocimiento interno por obra del Espíritu Santo, y entonces tenemos la experiencia con Cristo vivo. Entonces tú y yo nos convertimos en testigos de la resurrección de Jesús. Y este tiempo vamos a recorrerlo con los apóstoles, porque el conocimiento que se da en el corazón de la resurrección de nuestro Señor, de su vida, de todo, se da en lo más íntimo de nosotros, como hemos dicho, y es lo único que va a dar sentido a nuestra vida de verdad, no en teoría, porque somos seres en relación, creados por amor, en el amor, para amar. Y de eso se trata la transformación de nuestras vidas que están insertas en la vida de Cristo, pasando por el principio de nuestra liberación, que es la cruz, hacia la resurrección desde este mundo hacia la eternidad. Y la liturgia de esta noche de Vigilia Pascual se realiza perennemente, se está realizando. Esta noche es fabulosa porque se va a unir la liturgia del cielo con la liturgia de la tierra. Es lo que nos dice el pregón pascual, que se los voy a publicar, lo van a escuchar cantado o recitado, lo pueden encontrar en el misal. Le voy a tomar una fotito para juntarla y la puedan ver, y también lo voy a poner por escrito, y gozando, sintiendo, gustando, viendo, vamos a adentrarnos con Jesús en esta experiencia y a dejarnos llevar. Es difícil porque generalmente muchas personas creemos que no tenemos resistencias, o que si las tenemos, todas son buenas, porque la resistencia es la fortaleza, la resiliencia, pero no. En el misterio de la vida con Dios, esas resistencias no nos ayudan. Este misterio de resurrección implica, en inglés se dice surrender, quiere decir, ¿cómo podría decir? Como rendirse. Si no estamos rendidos, no vamos para... no se entra al misterio de la vida de Dios resistiendo con fortaleza, se entra en la debilidad, en la pequeñez y rendidos, es decir, confiando. Y no se confía en Dios si desconfiamos de las otras personas como un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual o un impedimento. Los afectos nuestros necesitan un orden, pero el orden es el amor de Dios, no el orden que yo impongo, de la separación, de la división o de los muros que construyo, de la incomunicación. No somos todopoderosos para comunicarnos al mismo tiempo con todos, pero sí podemos comunicarnos con todos los que Dios ha puesto en nuestro camino de una manera fluida, natural y bondadosa, porque al hacerlo, aunque sea por el interés, hagámoslo. Los que somos más resistentes, hagámoslo aunque sea por interés. Al hacerlo, nuestra fe no se va a echar a perder, sino se va a acrecentar. Por eso Pablo dice: ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Y obras son amores que no buenas razones, dice el poeta. Por lo tanto, el intelecto y la razón, como nos sirven, son bellísimos, pero para ser testigos de Cristo, el maestro de los maestros, Ignacio, nos los revela. Jesús mismo, el maestro del maestro Ignacio, el que amaba con toda la pasión y ser de su ser, Jesús nos enseña el camino. Mira la cruz, mira lo que pasó antes, durante, después y ahora. Y el perdón, quedémonos ahí. No somos atlas, no somos indispensables. No lo digamos con despecho, sino con amor,
para que se pueda realizar el misterio de la vida nueva, de nuestra transformación en Cristo. Esa es nuestra transformación, partir con Él de la cruz y resucitar con Él. El cirio pascual tiene una simbología preciosa alrededor y el pregón. Abre tus ojitos, tu corazón interior, tus sentidos, tu gusto. Percátate, saborea, goza de la bondad de Dios en ti, mirando el fuego, el agua, la mecha del cirio, la cera que cede y se rinde al fuego de Dios, la mecha que se presta para arder, para iluminar, para encender, para que la luz de Cristo se note y se consume la cera entre el fuego de Dios. La cruz pintadita en el cirio, la cruz ya descubierta en el presbiterio, la cruz rojita, ¿no? El cordero pascual entrelazado en ella con la bandera de la victoria, las llagas de Cristo en los agujeritos donde se colocan los inciensos que simbolizan la oración de íntimo encuentro con Dios, que se consume y se quema como el buen aroma de Cristo. El corderito dibujado y pintado en la cruz en forma de pastor. Él es nuestro verdadero pastor, cuya voz no podemos dejar de oír. Las campanas del gloria, las flores, su perfume, la llamada a la alegría y al gozo en las sonrisas de las personas con las que nos encontramos, en los abrazos que no son un gesto vacío, sino un estrechar corazones. Cuando nos abrazamos, juntamos corazón con corazón, pero no superficialmente, sino como Jesús a fondo, que nos regala su corazón, como vamos a recordar el segundo domingo de Pascua, en la divina misericordia de su amor. Esta noche luminosa, la noche santa de la vigilia, brilla el lucero de la mañana, Jesús nuestro Señor, el alba y la aurora, el principio y el fin de nuestra historia. Ahí está dibujado el año que estamos viviendo ahora. Él es el dueño de todo y la luz, las tinieblas no pueden con la luz. Ha vencido la vida de Dios en nosotros y que se grabe en nuestro corazón como un tatuaje en lo más hondo la victoria de nuestro Jesús, el Hijo de Dios, en el Padre y en el Espíritu Santo. Un abrazo de paz hasta aquí. Ojalá haya podido alentarte a vivir esta vigilia pascual gustando, viendo, entrando, sintiendo, rendido al amor de Dios, al amor de nuestros semejantes, en Cristo, que todo lo ha perdonado y nos reconcilia para siempre en su amor, del cual no queremos salir, solo confiar. Un abrazo en el corazón inmaculado de María, nuestra Madre dolorosa y gozosa al ver a su Hijo, y el triunfo del amor y de la vida sobre la muerte y el odio y el dolor, el triunfo del Cordero Inmaculado. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención.